Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Anoche soñé que estábamos jugando con los chicos de al lado y uno de ellos tiraba la pelota a la ruta y la pisaba un camión. Sentíamos cómo explotaba, papá, como esas bombas de estruendo que tiran los de la bancaria cuando hacen paro. Entonces veníamos todos a casa y sacábamos el globo terráqueo para usarlo de pelota. Salíamos corriendo por el parque, pateando el mundo, y el mundo rodaba, se sacudía y parecía que yo lo miraba de cerca, como si estuviera volando con él. Y veía salir personas en miniatura como las de Gulliver, que saltaban de los países al pasto, a las montañas de tierra, volvían a un mundo más grande, lleno de gigantes y sacudías. El día y la noche pasando rápido. ¿Cómo hacemos para estar pegados al mundo, papá? Para no caernos cuando lo ponen de cabeza. No lo van a impedir, creceremos. Así arrancamos este miércoles, último miércoles de junio en Tres Corazonadas. Lo que leímos al comienzo es uno de los tantos textos que vamos a tener hoy del último libro de Marcelo Britos, El Aserradero. En la solapa del libro, lo primero que me impresionó es que Marcelo, que nos acompaña hoy, nació el primero de... ¡Qué paradoja! Un primero de mayo de 1970, el Día del Trabajador. Bueno, y tiene muchas cosas más importantes que vamos a leer, porque no todos lo conocen, nosotros sí. Magíster en Literatura Argentina por la Universidad Nacional de Rosario, narrador, ensayista, publicó distintos libros de cuento. Con Empalme en el 2010 obtuvo el Premio Municipal de Novela Manuel Musto. En el 2014, el primer premio de novela en el certamen internacional Sor Juana de la Cruz, edición 2013, otorgado por el Gobierno del Estado de México con su trabajo ¿A dónde van los caballos cuando mueren? Esta novela fue traducida al italiano y al portugués. Su primer libro de ensayo, Migrantes, Espectros y Malditos, un ensayo sobre Bernardo Cordon, verá la luz este año. Verá la luz este año. Gracias, Marcelo, por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo te trata junio? ¿Vos sos team invierno o team verano? ¿O team lo que venga? Mirá, siempre para elegir digo team invierno, pero la verdad que a medida que pasan los años prefiero las estaciones intermedias, que paradójicamente van desapareciendo. Pero paradójicamente vos no sos una persona de posiciones intermedias, vos sos una persona sí. definida. Sí. La pequeña moraleja de este encuentro de hoy se sitúa en la ciudad de Buenos Aires, en una fecha reciente, un fin de semana largo. ¿Qué fue? El fin de semana... Ahora, del 20 de junio, nadie por Buenos Aires, así, poca gente, y me encontré con Marcelo. Me dice, me dijiste que me ibas a invitar al programa, en medio de la calle Gurruchaga. Estamos por calle Gurruchaga, ahí por Palermo. Y aunque él no lo sabía, todo esto era un plan premeditado y organizado. Yo estaba esperando que pasaran determinados sucesos. Por ejemplo, la despedida de Maxi Rodríguez, la presencia de tanta gente, tanta convivencia de colores bajo un mismo cielo rosarino. Entonces, una vez que se allanó ese camino, ya
ahí estaba esperando eso para invitarte nada más. Era una cuestión temporal, yo sabía que iba a pasar algo, que iba a predestinar este encuentro de hoy miércoles, ¿viste? Vos y yo tenemos una historia. Una larga historia, pero vamos a darle un poco de suspenso. Y si querés siempre arrancamos. Yo soy, viste, curioso siempre que hablar del presente, del escritor, del narrador, siempre es interesante, pero bueno, eso tiene una historia que tiene que ver con lo personal, ¿no? ¿A dónde tenemos que retroceder para encontrar este Marcelo Britos escritor? ¿A qué momento de tu infancia, de tu juventud? En aquel momento ni pensabas que ibas a ser escritor. No mucho, Gerardo, no hay que retroceder mucho. Creo que es una particularidad en mi proceso iniciático, si se quiere. La mayoría de mis colegas, siempre cuando comentábamos o cuando los escucho hablar de eso, generalmente vienen de familias lectoras y ellos ya tenían decidido desde muy chicos, tenían decidido una vocación literaria. La verdad que yo no. A mí fue algo bastante tardío, a los 27, 28 años. Sí, tardío pero reciente. Muy poquito. Tardío y reciente, bien. Empecé bien. a leer. O sea que es una gran producción en poco tiempo. Sí. Cuando terminé mi vida útil en el movimiento estudiantil y tuve que decidirme a recibirme de abogado en ese entonces, tuve ahí como una crisis que no terminaste la carrera. No quería seguir estudiando la carrera, me di cuenta que no me gustaba. Es otro de los puntos en común que tuvimos, ¿no es cierto? Exactamente. Tuvimos otro punto en común. Sí. Otro punto en común. Feliz punto en común, porque yo no es para dorarte la píldora, pero siempre fuiste No me hagan llorar. Siempre fuiste un tipo en el que yo me referenciaba porque siempre fuiste una buena persona, eso es más importante. Un tipo muy generoso. Pero bueno, no terminé, Gerardo, y ahí me fui y ahí empecé a leer ávidamente toda la ficción que no había leído antes. Leía mucha política, escribía mucha política, discursos, pavadas. No, pero, por ejemplo, nunca lo charlamos, hemos hablado de otras cosas. Pensé que a lo mejor ya venía, o sea, a la par de la lectura. Viste, me pasa mucho cuando a veces le pregunto a la gente que hace música. Entonces me dice, no, bueno, cuando era chiquito me regalaron una guitarra. Otro día había un baterista y dice, te movía mucho las manos. Me regalaron un bongo cuando era chiquito y después una batería eléctrica que quedó un coro, ¿viste? Bueno, es como que, bueno, ahí generalmente... Vos sos como esos jugadores que no hicieron ¿viste? El Babi, y arrancaste cuando, tipo Vélez, a los 16, 17 años arrancaste o como, que depende de las edades para cada cosa, ¿no es cierto? Dicen, ¿cómo arrancó el futbolista de esa edad? Sí, también hay casos, ¿no? O Gambetita La Torre, que lo vieron jugando en la Casa Amarilla, claro. Un picado y lo... Sí, como Neupiller, el célebre goleador de la B, de la C, del ascenso, que también jugaba en un country, del country lo rescataron ahí. Bueno, vos arrancaste así de... Arranqué de grande. ¿Qué leías? ¿Novela, ficción, poesía, de todo? En ese momento, y de todo. Pero la narrativa, y sobre todo la novela realista, fue lo que me voló la cabeza. Me acuerdo que la primera novela que leí fue... sobre héroes y tumbas. Me pareció una cosa increíble, y ahí dije, bueno, no, escribir esto es una cosa increíble, digamos, ¿no? Me di cuenta de la complejidad de la literatura, de la ficción, después de leer esa novela, y después, bueno, me fui por caminos, ¿viste? Recién veía en la presentación de tu programa un libro de Mario Trejo, sí. Pájaros Perdidos. Sí, esa antología de Trejo. Exactamente. Y justamente en tu último libro, en El Aserradero, después lo vamos a leer, arranca con una muy linda texto de Trejo. Exacto. Cuando estuvo el año pasado Reinaldo 7K, justamente lo recibimos con un texto. Reinaldo tiene escrito en El Amor Muerde un texto dedicado a Trejo. Y siempre ha sido un poeta que él ha querido mucho. Es que es nuestro amigo en común. Mira. Mario fue más que amigo mío, fue un maestro.
Yo lo conocí a principios de 2004, 2005. Él vino de Europa, estuvo un tiempo viviendo en Rosario, armó un taller de literatura que duró 2 semanas porque la gente... Ahí vos ya estabas en plan lectura de que me estaba... Sí, así, sí, sí, sí. Uno, la primera pregunta con la segunda. Ya estabas en plan, en este plan, leamos todo lo que podamos. Sí, y fue mi primer intento Bien. de profesionalizar mi escritura. Porque yo soy como una especie de esos caballos, ¿viste? Con las anteojeras. Yo en un momento dije, no, yo quiero ser escritor. Y para eso me tengo que formar. Entonces empecé a... Pero nunca fui a un taller literario. Te iba a preguntar eso porque viste, hay distintas experiencias de talleres, de grupos, grupos de lectura, qué sé yo, hay distintas vertientes, gente que es más así, que va por la suya, digamos, Sí, así, en la lectura y demás, y otros que no. Yo intenté, Sí. pero el taller de Mario duró muy poco, porque Mario era una persona muy difícil, muy complicada. Pero bueno, yo dije, este es un monstruo, porque aparte me habían hablado de él. Digo, yo no me voy a ir. Y otro amigo mío pensó lo mismo, me hice amigo de él ahí, Dani Valdés, que en ese momento escribía ciencia ficción. Y quedamos nosotros 3, Mario, Daniel y yo, y era un grupo de amigos, nos veíamos una vez a la semana, íbamos a morfar. Y beberían algo. Leíamos, veíamos una película, pero nosotros nos íbamos, cada noche nos íbamos con una hoja con 10 títulos para leer, y esa fue la gran, digamos, me abrió la cabeza como un melón, ¿no? Yo creo que en ese proceso iniciático, el quiebre, o quizá, digamos, la marca más importante es haber conocido A Trejo. a Mario Trejo, sí. Mira, yo recuerdo que en ese texto que le dedica 7 Case a Trejo, El amor muerde, el final, que lo hemos leído por ahí, si no quiero citarlo correctamente, dice, un león viejo sigue siendo león. Sí. En ese era la cuestión. Y también en Los pájaros perdidos es muy lindo para leer todo el prólogo de Guillermo Sacomano. Hermoso, justamente sobre Trejo, sobre la obra de Trejo, sobre lo que significaba, la personalidad, etcétera, la militancia, bueno, toda una serie de cuestiones muy... La verdad que el prólogo solo, además el prólogo solo valía la lectura del libro. Digamos, aparte como escribe Sacomano, que escribe muy bien, para mi modo de ver, así que eso era interesante. Es muy, muy bello, sí. Muy interesante. Así que no hiciste taller literario y en un momento arrancaste a escribir. Y fue Mario que me dijo, vos tenés el don. Por supuesto yo no me lo creí, nunca me lo creí, pero que te lo diga Mario Trejo, que es una bestia, por lo menos me convenció de seguir por esa senda, ¿no? Y después uno, bueno, va entendiendo algunas cosas. Yo creo que... ¿Qué fue lo primero que escribiste? Lo primero ¿Alguno de los textos que están aquí o arrancaste con otra? No, con alguna cosa de esas. No, mi primer libro de cuentos es de 2000, prologado por Mario Trejo, es de 2004. Los Dogos. Los Dogos. Los Dogos. Exactamente. Y el segundo recién en 2007. El segundo que es Alexandria. Alexandria. Cuando Mario ya se había ido a vivir a Buenos Aires. Pero eran cuentos, no era novela. Todo cuento. La primera novela es de 2010. Bien. O sea que arrancaste con el cuento breve. Sí. Y después el gran impulso que es la novela, ¿no? Sí, el salto al vacío. Bueno, también viste... no tan al vacío, porque ya habías escrito cuentos, entonces ya tenías un camino ahí que ibas recorriendo, ¿no? Sí, pero... Por lo menos un timing de la escritura, de ese feeling de ida y vuelta, de cómo impresionaba, cómo era, cómo se sentía eso. Claro, lo que pasa es que no sé cómo habrá sido en otros colegas, ¿no? Otras experiencias. Y todos son distintos en claro. eso, ¿viste? Como... El cuento yo me sentía cómodo. Me sentí muy cómodo con Alexandria, ¿no? Que era el segundo. Que era el segundo libro. Y después la novela para mí era un salto al vacío porque era algo experimental. Nunca había escrito un texto largo y siempre, que es una obsesión que tengo aún hoy, siempre el temor de
de aburrir al lector, ¿no? Entonces, a eso respondía con un esfuerzo por sostener una intensidad en el texto, que con los años fui puliendo y fui encontrando diferentes estrategias, pero en ese momento el terror era ese. Es como, ¿viste? Como en las Olimpiadas, las carreras, ¿no? Una cosa son los 100 metros y otra cosa son los 2000 metros. Exacto. Bueno, en los 2000 metros, decís, bueno, acá hay que estar preparado para toda una trama, un desenlace, un desarrollo, los personajes, cómo después se va uniendo y cómo va haciendo eso. A mí la novela es algo que siempre me sorprende, digamos, como el autor tiene, mediante arrancar, ese abordaje. Y me parece wow, porque un cuento no es menor, pero bueno, tiene otro desarrollo y otra extensión y otras posibilidades, o una poesía o un texto más breve y demás, ¿no? Y en el caso de lo que escribo yo, que hay, digamos, una intención deliberada de sostener también una musicalidad en el texto. Yo intento que la prosa sea musical. Musical en el sentido de que tenga un ritmo, que tenga, digamos, una intensidad determinada, un flujo que vaya corriendo. Todo eso también tenés que sostener. El cuento corto es como, bueno, una canción y lo otro ya es una cantata que estás armando, ¿viste? Donde tenés que coordinar toda una serie de eslabones hasta llegar al final y sostenerlo, porque a todos nos ha pasado de arrancar alguna novela y bueno, y en un momento te perdés y la dejás por la mitad, después la retomás, y otra cosa es cuando devoras el cuento, la novela directamente, ¿no? Eso es así. Yo voy a aprovechar, mira, vamos a ver que me dijiste del tema coral, vamos a hacer dos cosas. Leo la cita de Trejo, que está en El Aserradero, el último libro editado por la Universidad Nacional de Rosario de Marcelo Britos. Escuchamos un tema y seguimos charlando, ¿te parece? Me parece perfecto. Dice Mario Trejo: he guiado camiones y dormido en aserraderos. Los buitres devoraban a mi amada. Viajé de noche sobre la arena caliente. Invoqué los nombres secretos. Conjuré un maleficio. Contuve una catástrofe. Conduje un águila a su nido. He muerto con mis muertos y estoy vivo. En el prólogo del Aserradero se lee: yo tengo el gran gusto de conocerlo a Britos, lo primero que puedo decir es que es un ser que vive y escribe, en cercanía y desde la amistad, la militancia y las utopías, y sobre todo el amor. Rodi Bertol hizo el prólogo al Aserradero, publicado en la serie Confíngere de la Universidad Nacional de Rosario, editora. Era el último libro, fui a comprarlo en calle Maipú, y era el último que quedaba, tenían que ir a buscarlo a otro lado, se habían agotado los libros en calle Maipú del Aserradero, que recomendamos para todos y para lectura de todos. Pero bueno, claro, vos ahí me situaste en una época reciente, porque me dijiste, empecé con la lectura, ya tenía 27, 28 años, una cosa así, y nos quedó pendiente alguna cuestión preexistente, que yo te tengo que preguntar: ¿te echaron alguna vez de una biblioteca? Sí. ¿Te echaron alguna vez de una biblioteca? Sí, sí. ¿Te recordás? ¿Te traumó por muchos años esa circunstancia? ¿Te acordás quién te echó de la biblioteca? Usted me echó. ¿De qué biblioteca? ¿Qué biblioteca? Del Colegio San Francisco Solano. Del Colegio San Francisco Solano. Sí, yo tengo así como un recuerdo vago, no me acuerdo, porque yo había terminado la secundaria y me llamaron para trabajar en la biblioteca, no me acuerdo por qué. Estaba en planta baja, entrando por Río de Janeiro. En ese momento la biblioteca estaba entrando por Río de Janeiro, a la derecha del primer salón, allá por Echezorde, en Río de Janeiro y Mendoza. Y no recuerdo por qué, no sé, vos sos mucho más chico que yo, estarías en la primaria, no sé qué eras. No, ya secundaria era. No, yo estaba en quinto año del secundario. No me acuerdo. Porque saqué un libro con el nombre de otro. Caramba, a propósito.
Era un joven alocado. En otras épocas. Eran sus 60, era la época de los 60, ¿viste? Todos tuvimos algún momento en los 60, no en los 60. Así, esa época hippie, alocada. Todos tuvimos nuestros 60. Y todos tuvimos nuestros 60. Creo, ¿no? No sé, qué sé yo. Está bueno tenerlos. Es feo no tenerlos, porque si no es como que te quedan cosas pendientes. Algunos tuvieron en los 90, otros tuvieron en los 80, otros tuvieron así. Había sacado un nombre en gozo. Y usted, que era un bibliotecario con muy buena memoria, cuando estaba en segundo año de la carrera de Derecho, vos eras profesor de Civil 1. Sí. Entonces, el frente del salón leíste por primera vez, porque yo me anoté en tu comisión sin saber que eras vos. Y cuando te vi dije, no, este no se va a acordar de todo eso. No, ¿cómo no me voy a acordar? Y cuando dijiste, el día de hoy. Britos Marcelo, dijiste, ¿quién es Britos Marcelo? Y yo levanté la mano y me hiciste la misma pregunta. ¿Usted se acuerda de...? Si lo echaron de la biblioteca, Britos. ¿Viste cómo es esto? La pregunta es una... Viste que históricamente todos los procesos, los ciclos se van repitiendo de alguna manera, con deformaciones peores, algunos, porque hay una pregunta que te va persiguiendo cada tantos años, reaparece, ¿no? De la comisión no me echaste. No, para nada. Aprobé. Eso no me acordaba. Sí, pero aprobé, por supuesto. Bueno, menos mal, si no hubiese tenido problemas acá también. Mirá vos, así que, pero sí, hay muchas cosas que uno no se recuerda del pasado. No sé cómo funciona la memoria, no sé qué te parece a vos. Viste que uno tiene procesos selectivos de memoria, pero hay cosas que han quedado en la memoria impregnadas a fuego. El hecho de la biblioteca, digamos, ese contacto, bueno, no sé, se ve que estaba predestinado a que con el paso del tiempo nos íbamos a seguir viendo. Sí. Habría algo que estaba ahí en el cosmos. Y sí, me acuerdo claramente de hasta la situación del banco, dónde estaba sentado, dónde estaba la puerta y dónde estaba la biblioteca, digamos así. De tantas otras cosas mucho más recientes. La memoria es como selectiva en ese punto, ¿no? Te iba a decir eso. Además de selectiva, me parece que es ficcional también. Nosotros reponemos con ficción pedazos que vamos perdiendo de la memoria. Hay una frase de John Berger que a mí me encanta, es un autor que me vuelve loco, que dice que el pasado es como una placenta para morir. Wow. Que uno, digamos, va juntando recuerdos alrededor del cuerpo para morir lleno de recuerdos. Y la verdad que yo atesoro muchos recuerdos y tengo buena memoria, y creo que también la habilidad para hacer ficción me hace muchas veces reponer con inventos lo que no puedo recordar. Hay otro libro de Perec, de George Perec, que es maravilloso. No me puedo acordar el nombre del libro, pero él tiene una obsesión también con los recuerdos, porque cuando era chico, durante la ocupación nazi en Francia, los padres lo mandaron a vivir a la campiña con unas tías, ¿no? Y él perdió su memoria por una cuestión, digamos, traumática. Él no tiene recuerdos de su niñez. Entonces, gran parte de su literatura... Hay una autodefensa ahí también, viste, que hacemos de determinadas circunstancias. Así como hay recuerdos que se agrandan, se magnifican, y hay otros que, bueno, es como que tenemos una cosa que nos defendemos de nosotros mismos y de nuestras historias, ¿no? Sí, probablemente, digamos, el haber sido separado de sus padres, o que los padres lo hayan dejado ahí, sobre todo un chico que a lo que más le teme es al abandono, él perdió su memoria. Entonces, y el contexto, ¿no? Encima, ¿no? Pero cuenta una anécdota que es maravillosa, que él vuelve a la campiña, ya de adulto, a ver a sus tías que están muy viejitas. Y las tías lo recuerdan, por supuesto, y él con mucho amor cuenta acá en el libro, ¿no? Y le dice él a una de las tías, ¿y te acordás, tía, esa vez que fuimos al monte, que estaba nevado, y uno de los chicos me atropelló con el trineo, me fracturé la clavícula, y vos me encabrillaste el brazo y me dabas sopa en la boca? Y la tía le dice, no me acuerdo de eso. Y él se queda mal de que la tía no se acuerda. Y cuando baja al pueblo, se encuentra con uno de sus amiguitos de la infancia, también un reencuentro, y le dice, che, vos sabés qué viejita que están mis tías, que yo, me dio mucha pena que no se acordaban de aquella vez que...
Y el tipo le dice, vos nunca te quebraste la clavícula, el que se quebró la clavícula fui yo, y vos me atropellaste a mí con el trineo. O sea, él digamos, repuso ese recuerdo. Sobre sí. Exactamente. Y además, viste, Sí. para generar una sensación también de protección, porque él se acordaba que le daban sopa en la boca. Sí. En el fondo, todos somos huérfanos necesitados de amor, de ternura, Sin duda. y en los momentos críticos, en los momentos que estás solo, en el momento así, cuando te sentís en peligro, etcétera, bueno, estamos así, ¿no? Y después eso como que lo construimos ficcionalmente, quizás, o agrandamos un recuerdo, ¿no? Sin duda. Y bueno, la novela tiene mucho de eso también. Sí. Las novelas en general, digamos, hablando porque tu último trabajo, después vamos a hablar puntualmente del Aserradero, el escribir la novela tiene mucho de eso, ¿no? Sí, Gerardo, yo creo que sí. Para mí la metáfora más exacta de la creación ficcional es Frankenstein, de Mary Shelley. Uh-huh. Es construir con los pedazos de otros una vida nueva, ¿no? En cada construcción ficcional hay pedazos de tu propia vida, pedazos de la vida de otros, y también hay imaginación. El otro día lo escuchaba a Alan Pauls. A mí particularmente me gustan mucho sus reflexiones sobre la literatura. Es un muy buen ensayista. Uh-huh. Y hablaba de eso, hablaba de que hoy día la literatura, con esto de, digamos, la insistencia de un nuevo género que se llama la literatura del yo, en donde los autores, digamos, hablan mucho de sí mismos, y se va perdiendo la imaginación, que es, digamos, una mina, un yacimiento de historias enorme en la historia de la literatura. Cómo se va perdiendo la imaginación, ¿no? La necesidad de volver a esto de la creación ficcional imaginaria, imaginar. Pero bueno, de todas formas yo creo que uno nunca puede imaginar algo de la nada. Siempre hay pedazos de realidad ahí, ¿no? Ayer viste cómo son acá las redes sociales, que te aparecen cosas espontáneamente y justo me apareció un video de Fontana Rosa, ¿no? Entonces justo tenía que ver con la cuestión de la lectura, los libros. Entonces él me decía, él decía en el video, yo siempre le he dicho a mi hijo que lea, y yo leía, porque dice, ¿por qué va a leer él si no me ve leer a mí? Dice, ¿cómo le voy a mandar a leer si yo no leo? ¿Cómo puedo hacer? Dice, si él no lee, no debe ser tan bueno. Entonces él hablaba de esa imagen, de que él leía mucho, que te pinguen de primero, y que además se lo decía a su hijo, a Franco, calculó, esta cuestión de la lectura, ¿no? Me pareció interesante en el tono que decía las cosas Fontana Rosa, siempre profundas, pero con un dejo de humor y demás, ¿no? Él lo decía muy... Eso me parece que también es una cosa interesante. El año pasado, en algunos programas, estuvo Pedro Mairal, que había ganado con su obra Una noche con Sabrina Love el premio Clarín y demás, y le preguntamos, vos tenés varios reconocimientos, este que leímos recién justamente, del 2014, del premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por el gobierno del Estado de México, por tu trabajo ¿A dónde van los caballos cuando mueren?, del 2015. ¿Cómo es el día después del premio, digamos? ¿Cómo te cambia algo? ¿Te sentís reconocido? ¿Te sentís mejor? ¿Te sentís peor? Absolutamente. Claro que te sentís mejor. Yo creo que hay nadie escribe por el premio, ni con no. Eso yo te conozco y sé cómo es. Nadie. Pero viste que, hay digamos, cosas que vienen, ¿no? Pero hay algo que es cierto, digamos, que negarlo me parece, es infantil, que es que el artista siempre busca un reconocimiento, ¿no? Lo dijo Barthes, lo dijo Bourdieu, todo lo que han estudiado el arte, las reglas internas del arte, digamos, la lógica del arte, sobre todo del trabajo artístico, siempre, y es verdad, siempre han dicho, todos han dicho que siempre se busca un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento social a tu trabajo, porque lo que estás produciendo también es un bien simbólico. Uh-huh. Entonces, lo que no se reconoce económicamente, que históricamente ha sido así también, digamos,
se intenta buscar simbólicamente. Entonces uno busca reconocimiento y ganar un premio es una cosa hermosa. Pero después, digamos, uno va, o por lo menos en mi caso, yo fui entendiendo que ese no puede ser el motor de tu trabajo, sino que tiene que haber algo diferente, hay una búsqueda diferente. Primero por una cuestión de supervivencia, porque si estás esperando un reconocimiento y no lo tenés, es todo frustración. Todo negativo, ¿no? Es frustrante, exacto. Y sí que hay reconocimientos que son, a lo mejor, no sé si más fáciles de conseguir, pero más accesibles y que son más potentes. Que es, por ejemplo, lograr conmover a alguien. Y yo realmente... Que tiene una inmediatez, una cosa distinta, ¿no? Exacto. Cuando hay una devolución frente a la lectura de un libro, de un poema, de un texto, de una palabra. Si vos a mí me preguntás qué libro, qué trabajo tuyo, qué trabajo mío en este caso me dio más satisfacción, es esa novela que vos tenés en las manos. Mucho más que A dónde van los caballos cuando mueren, que ganó ese premio. Mucho más de Empalme, que fue la novela con la que gané el premio Musto, que en ese momento para mí el premio Musto era como ganar el Nobel. Porque esa novela, la devolución que tengo de esa novela, digamos, de cómo se conmueve el lector o la lectora con la novela, es para mí maravillosa. Y es una novela que se está agotando. Ahora va a salir una segunda edición. ¿Viste? Entonces yo creo que esa es la búsqueda hoy para mí. Así que como lector, yo busco una página que me conmueva, que a vos también te debe pasar como lector, sí, que no siempre te ocurre. Yo, por ejemplo, he seleccionado, como no podemos leer todo el aserradero hoy aquí en esta hora, si no nos alcanzaría, viste que uno busca como pequeñas tintes, exacto, como pequeños separadores, y todos me han conmovido. Más de uno de los que... Bueno, mucho más que los que voy a leer hoy. Digamos, si tendría que estar leyendo solo. Esto que me está diciendo es fantástico para mí. A mí me ha pasado. Yo como lector no te puedo nombrar muchos libros que me han conmovido. Viaja al fin de la noche, de Ferdinand Céline. No volví a leer una novela que me haya conmovido como esa. El pasaje del cuento El Aleph de Borges, en donde él describe lo que ve en el Aleph, que empieza diciendo: empieza aquí mi desesperación como escritor. Esa descripción ya eso es demoledora, impresionante. Sí. Entonces uno como lector busca repetir eso, y como escritor busca crear eso. Es mucho más difícil, por supuesto, la búsqueda de escritor, porque no siempre encontrás algo que conmueva. Sí, es como la canción, ¿viste? Como todos los días te levantás a hacer la mejor canción. Bueno, a veces hay canciones que tienen ese impacto, otras que no. Y la historia del aserradero, ¿cómo nace la inquietud por escribir esta novela a partir de una posibilidad, dice aquí atrás, una biblioteca enterrada? Bueno, es una historia maravillosa, que por supuesto... No tenemos que spoilearla. Porque hay un momento que uno dice, bueno, voy a escribir sobre... No, porque no conté esa historia, no la conté en la novela. La novela es una historia absolutamente creada, pero a partir de algo que me contaron a mí que me pareció impresionante. Hace unos años yo estaba trabajando en una biografía. Me contrataron a mí y a una historiadora que era parente del biografiado, ajá, por así decirlo, para escribir la biografía de Pedro Cristiá. Ajá. Viste que hay una escuela que se llama Pedro Cristiá. Sí. Bueno, Cristiá fue un desarrollista que falleció en los 70, un empresario, la verdad que un tipo muy interesante. Yo creo que la biografía de todo desarrollista es interesante, porque eran tipos que crecían económicamente, que digamos apostaban al comercio, al mercado, pero además pensaban en el desarrollo de su ciudad, de su entorno. Entonces aportaban a eso. Esto es una cuestión de la familia, qué sé yo. Bueno, en una de las entrevistas para escribir la biografía hablamos con uno de los hijos de Pedro, que se llama Juan Cristiá. Y Juan, un tipo muy recatado, muy introvertido, estaba su sobrina, entonces
ahí largaba un poquito más, pero a mí no me daba pelota en la entrevista. Y en uno de los momentos él desliza, así, digamos, no lo contó de una forma contundente, no le puso énfasis. Fue una cosa, dijo, no, bueno, pero yo en esa época con papá no tuve mucho contacto porque yo estuve en Cana. Y siguió hablando. Yo digo, mierda, estuve en Cana, este tipo militaba, bueno, no tenía el perfil, ¿viste? Uh-huh. Entonces cuando apagamos los micrófonos, yo le pregunté, le digo, Juan, digo, te hago una pregunta. Digo, ¿vos estuviste preso en la dictadura? Sí, me dice. Porque yo era docente de ingeniería y militábamos en una agrupación. Me dice, mi viejo era amigo de la gente del segundo cuerpo de ejército y lo llamaron a papá y le dijeron, lo vamos a llevar a tu hijo. No le va a pasar nada, pero lo vamos a llevar. Y el tipo me dice, entonces yo agarré, fui al departamento, agarré los libros, los enterré en un campo de papá y me llevaron. Y peor, porque yo me quedé, digo, ¿y qué mierda pasó con los libros? Entonces, acto seguido le digo, ¿y qué pasó? Le digo, ¿fuiste a buscar los libros otra vez? No, me dice, porque yo estuve preso 3 años. La humedad, el campo, la situación. Sí. Además el padre vendió el campo. Me dice, yo con no podía, libros y todo. Yo no podía ir a volver a... Entonces le digo, pero entonces los libros en este momento están ahí. Sí, me dice, están ahí. Bueno, después te la hago corta, pasó el tiempo, yo me fui del proyecto, me volvieron a buscar, dale, vení, aunque sea corregí los originales, yo estaba muy cansado, estaba enfermo. Entonces le dije, bueno, está bien, le dije a la nieta de Pedro, le digo, yo vuelvo pero con una condición, no quiero que me paguen nada, quiero que me consigas otra entrevista con tu tío para hablar de la biblioteca enterrada. Y ella me dice, mi tío murió la semana pasada. Wow. Se llegó a la tumba, el secreto, el lugar en donde está enterrada la biblioteca. Y así nació la historia. Y así nació El Aserradero, que recomendamos, editada por la Universidad Nacional de Rosario, en esta serie que tiene muy buenos textos, que es con Fingere, que tienen muy otros autores, está Jorge Riestra, bueno, Mirko Uchín, Osvaldo Aguirre, Roger Eduardo Pla. Dana, muy buena y muy impactante. Claro, el tema del descarte de libros durante la época del proceso militar, libros, discos, era lo primero que se tiraba, se quemaba. Eso lo cuentan muchos testimonios de gente que no llegó ni siquiera a descartarlos ni a poder irse de su casa, que fueron chupados por el proceso militar y fueron después desaparecidos y demás. Si yo te contara las cosas que me vuelven a mí en las presentaciones de este libro, claro, son maravillosas, son para escribir una crónica, son maravillosas. Wow. Bueno, vamos a hacer... Nosotros venimos con una temática de los últimos miércoles sobre el amor después del amor, y la semana pasada estuvo el amigo Vargas, que tiene la biografía de Fito, también le preguntamos, ¿no? Entonces, hacemos una pausa musical, uso de pausa esta frase que dice, los puentes que pasé no saben qué es lo que cruza de mí. Y seguimos hablando con Marcelo Britos en Tres Corazonadas. Bueno, Mercedes nos trajo a la cuestión del amor, los viajes, las heridas. Estuvimos preguntando durante junio, fue como temático el tema del amor, no sé. Lo podés abordar del lado que quieras. No te voy a preguntar que... A mucha gente le preguntamos qué era, ¿viste? Sacamos como testimonios sobre qué es el amor. El amor, claro, es tan amplio, el amor a la patria, el amor filial, el amor entre hijos, padres. ¿Cómo funciona todo? Lo dice Rodi Bertol, escribe desde el amor. Mira, yo tengo una relación de amor-odio con el amor. Hay, creo, un amor que yo no, que vos lo debés haber vivido, por supuesto, vos sos padre. Yo no soy papá, no tuve esa posibilidad, pero estuve años juntado con una expareja que al momento de juntarnos su hijo tenía 3 años y viví con él toda su niñez hasta que cumplió los 11, 12. Y yo ahí puedo decir que yo era un mejor hombre, ¿no? Y un amor que te convierte en mejor hombre es, digamos, un amor
impresionante. Nunca volví a sentir ese cariño por alguien, esa forma desinteresada de amar, y que volviera lo que volvía ahí, ¿no? Una cosa, la verdad que maravillosa. Y después, bueno, qué sé yo, de grande... Y de grande de chico, qué sé yo, no. Sí, no, pero lo que pasa es que de grande yo empecé a sentir que ya no me enamoraba como antes, o amores Yo tiré esa teoría la otra vez, ¿no? Dije, bueno, pero ¿será que, viste, como el cantante, que haces una gran canción en su momento y después repetís 100 veces la misma canción? O hay un solo éxito, por ahí te aparece un gran éxito después o no. Bueno. O como las sombras de la caverna de Platón, ¿viste? Como que lo viste una vez y después ves las sombras del amor, ¿no? Exacto. No, yo tengo la misma que va mutando quizás. Quizás no sea tan apasionado, sea apasionado por momentos. Es como el pronóstico del tiempo, el amor. Viste que a veces cálido, a veces tormentoso, a veces lluvioso. Pero antes amábamos lo tormentoso. Sí. Antes creíamos que el amor era una cosa, era como una tormenta, era algo que se te venía. Lo que pasa es que a lo mejor te mojaste tantas veces que después decís, bueno, viejo, me pongo el paraguas, qué sé yo, no sé. Habló en teoría, ¿no? Habló en la teoría, no puedo decirlo en las prácticas. No, yo comparto con vos la misma duda, la misma inquietud. Pero yo creo que es como dice Cortázar, hasta que te cruza un rayo por delante y se va el escepticismo. Ojalá sea así. Yo creo que funciona así. Es una cuestión de temporalidad, ¿no? ¿Viste? Como que estás... Es como el jugador de fútbol, así. Es que bueno, siempre va, ¿viste? Vos decís, no podés jugar, le tiraste la pelota, el tipo te clavó un golazo al ángulo. Bueno, pero con esa teoría... Yo estoy picoteando. No, pero está bien. Con esa teoría, pensá en Messi. Sí. Messi el amor. El Messi del Barcelona, claro. Gambeteaba 70 tipos y metía el gol. Hoy es un Messi... ¿Viste? Pero hay un Messi inteligente, un Messi que sabe, que ya maduro, sabe dónde estar en la cancha. Y bueno, quizás el amor sea eso también. Saber dónde pararse en la cancha en el momento adecuado. Pero en el Mundial hubo destellos del viejo Messi. Y sí, pero él sabía en el momento que tenía que aparecer. Sí. O sea, a lo mejor no hay un torrente interminable. Es decir, ¿viste? Cuando te dicen, el amor a lo mejor es como en el fútbol, no podés jugar todo el tiempo ni toda la vida a la misma velocidad. Aquellos que hemos sido grandes destacados en el fútbol como nosotros, que jugamos en la cancha San Francisco Solano, sabemos de eso. Entonces, a lo mejor quizá el amor sea eso también, ¿no? El amor de pareja estoy hablando. Después hay... Sí. Amores... No, lo otro es... Dicho, digamos, el amor a la patria, el amor a la camiseta, eso, digamos, son intocables. Son intocables. Y eso sí te acompaña desde que naciste... qué sé yo, son cuestiones que son antes del nacimiento, creo que ya estaban, y bueno, te acompañan. Eso sí que están en los recuerdos que te cobijan en el momento que uno se muera, yo creo, ¿no? Esas sensaciones. En Buenos Aires vos me encontraste con mi compañera actual, que es una chica mucho más joven que yo. Y vos estás muy bien, te pareces mucho más chico. y, por ejemplo... Así como estoy viviendo cosas raras con ella, porque somos de generaciones completamente distintas, cosas que disfruto y cosas que también Y a veces me pongo a pensar, Gerardo, y digo, si esto sigue, en algún momento yo voy a tener una determinada edad. Pero no hay que pensar en eso, porque claro, eso te quita... Eso, digamos, el futurismo... esa cosa esa ucronía de y si pasara tal cosa, y te quita espontaneidad del presente. Creo que el presente es hoy, y eso es lo que tiene la gran ventaja de cosas, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, no puedo evitar a veces pensarlo y un poco me angustia. No, para nada. Gracias, Marcelo. Gracias por eso. Se me pasó volando la hora. Podríamos seguir hablando un rato más. Así que muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Rico. Y espero que me hayas perdonado que te haya echado de la biblioteca. Estás perdonado. No te iba a perdonar si no me invitabas al programa. No, todo funciona como un reloj perfecto que ensambla. Bueno, muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Por favor.
Nosotros nos vamos con música, nos vamos para hasta el miércoles que viene con 3 corazonadas. Acá va a sonar Jaime Ross, que mañana está en el Teatro del Círculo después de 15 años. Y este Dios Juventud que dice, parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo. Nos vemos el miércoles que viene en 3 corazonadas. Chau, gracias.